Después del capítulo tan gore de la semana pasada, buenos días, Rosa Pardina. Hola, buenos días. La vida mientras tanto mitos, ¿por dónde nos lleva hoy el asunto? Pues nos lleva por otro héroe que es protagonista de tantas aventuras que en realidad dedicaremos a él 2 episodios. Hoy es el primero y lo titulamos Ulises el Astuto. Ulises no poseía la imponente estatura de Hércules o Aquiles. Era un hombre de hombros anchos y talla discreta. Sin embargo, su respeto no emanaba de su físico, sino de su palabra. Inteligente y astuto, sabía adaptarse a cualquier circunstancia, evaluando siempre la mejor opción y el momento oportuno para actuar o para ser paciente. Por eso su consejo era el más valorado. Ya lo demostró en la guerra de Troya con sus ideas brillantes como el ingenio del caballo, que permitió a los griegos culminar el asedio, y con su sagacidad para desenmascarar al joven Aquiles oculto entre doncellas al esconder una espada entre objetos mucho más femeninos. Podríamos describir a Ulises como el primer héroe moderno. Era astuto, sin duda, pero también un atleta formidable, un guerrero valiente y uno de los arqueros más hábiles de su tiempo. Esta combinación cautivó a la diosa Atenea, quien, como personificación de la inteligencia y la táctica frente a la fuerza bruta, lo convirtió en su protegido, ayudándolo a sobrevivir en innumerables ocasiones. Aunque los latinos lo llaman Ulises, para los griegos siempre fue Odiseo, nombre que da título al poema homérico que narra su regreso a casa. Pero antes de sumergirnos en sus aventuras de retorno, detengámonos un momento en el hombre tras el mito. A diferencia de otros héroes con padres distantes, Ulises tuvo una infancia feliz junto a sus progenitores. Su padre, Laertes, era el rey de Ítaca, una isla pedregosa y agrícola. Él le enseñó el amor por la tierra, especialmente el cuidado de los viñedos y los árboles frutales. Su madre, Anticlea, sentía tal amor por su hijo que durante su larga ausencia por la guerra falleció. No fue por enfermedad, nos cuenta Homero, fueron la nostalgia y la preocupación por su hijo ausente quienes la privaron de la vida. Ítaca no era una tierra de llanuras apta para carros de combate, sino una isla rocosa y difícil. Esto forjó a un joven Ulises atlético, tenaz y sobre todo perspicaz. Mientras otros héroes buscaban la gloria mediante la fuerza bruta, Ulises destacaba por su oratoria y su capacidad de mediación, cualidades por las que fue elegido numerosas veces para misiones diplomáticas o para resolver situaciones que requerían más astucia que fuerza, lo que no significa que no fuera un excelente guerrero. Ya de muy joven se hizo famosa su destreza con el arco. No solo era conocido por su habilidad, sino también por el instrumento mismo. Ulises poseía un prodigioso arco de cuerno y madera que procedía del mismísimo Apolo. El arco requería una técnica específica de torsión, no solo fuerza bruta, y nadie más que Ulises era capaz de tensarlo. Nunca lo llevó a Troya, lo dejó en Ítaca como símbolo de su hogar y su autoridad. Siendo todavía un joven casadero, Ulises fue uno de los pretendientes de Helena. Fue él quien propuso el famoso juramento de los pretendientes que obligó a todos ellos a ir años más tarde a la guerra de Troya. Como premio a su ingenio, Ulises pidió la mano de Penélope, la prima de Helena. Su vida matrimonial fue tan feliz como su infancia y su primera juventud. Se casó con Penélope y como símbolo de su unión eterna construyó un lecho nupcial tallado directamente en el tronco de un olivo vivo. Poco tiempo después nació su hijo Telémaco y Laertes, el padre, abdicó el trono
para poder dedicarse al cuidado de sus huertos y viñedos. Así fue como Ulises llegó a ser rey de Ítaca. Hasta aquí su vida no podía haber sido más plena y feliz, pero entonces llegó el rapto de Helena, y una delegación encabezada por Menelao viajó a Ítaca para recordarle a Ulises el pacto de sangre que le obligaba a unirse a ellos en la guerra contra Troya. Ulises no quería dejar su hogar y mucho menos para ir a una guerra que le era ajena. Así que ideó un plan para parecer loco. Recibió a la delegación real con un gorro de fieltro, propio de labradores, para que creyeran que había olvidado su condición de rey. Enganchó a su arado un buey y un burro que caminaban a ritmos distintos y empezó a labrar la orilla del mar sembrando sal en lugar de semillas. Si lograba convencerlos de que había perdido la razón, no podrían obligarlo a combatir. Menelao observó aquella escena con desconcierto, pero Palamedes, uno de los estrategas que lo acompañaban, sospechó de inmediato que se trataba de una actuación. Para desenmascararlo, fue a la casa, tomó al pequeño Telémaco, que era apenas un bebé, y lo colocó en el surco justo en la trayectoria del arado. Ulises se vio atrapado. Si seguía fingiendo locura y continuaba arando, mataría a su propio hijo. Si se detenía, admitía que estaba cuerdo. Naturalmente desvió el arado para no lastimar a Telémaco y ya no le quedó más remedio que aceptar su destino y partir hacia Troya. Tuvieron que pasar 10 años de guerra y otros 10 de regreso antes de que lograra pisar de nuevo su hogar. Las peripecias de este accidentado viaje las descubriremos en el próximo episodio. Ahora vayamos al momento de su llegada a Ítaca. Los últimos años de su travesía los pasó en una isla remota junto a la ninfa Calipso. Pero la añoranza por su tierra y su familia era tan grande que al final decidió construir una balsa y emprender el camino a casa. Sin embargo, Poseidón, que odiaba a Ulises por motivos que ya os contaré, desató una tormenta monstruosa que destrozó la balsa. Ulises tuvo que nadar 2 días y 2 noches hasta que, exhausto, llegó a la tierra de los feacios, y fueron ellos quienes por fin lo acompañaron hasta su amada Ítaca y lo dejaron dormido sobre la arena de una cala apartada. Cuando Ulises despertó, solo alcanzó a ver una figura rodeada por una densa niebla. Era la diosa Atenea, quien había acudido en su ayuda. Sin embargo, el héroe no la reconoció entre la bruma y, siendo el engaño un hábito en él, comenzó a urdir una historia inventada para justificar su presencia en la isla. Atenea le sonrió y, acariciándole la mano, se dio a conocer. Le pidió que dejara de fingir, pues estaba allí para advertirle del peligro. Su hogar había sido invadido por una multitud de hombres arrogantes que, dándolo por muerto, pretendían la mano de Penélope, mientras celebraban festines a su costa. Y ambos tramaron un plan para que Ulises pudiera entrar en palacio sin ser reconocido. La diosa lo transformó en un viejo mendigo. Para coger fuerzas, Ulises se encaminó primero hacia la choza de su fiel porquero, Eumeo, quien sin sospechar su identidad le dio cobijo y comida. Al amanecer, mientras preparaban el desayuno, la puerta de la choza se abrió y Ulises vio cómo su propio hijo Telémaco atravesaba el umbral. El muchacho le pidió al porquero que fuera a avisar de su llegada y le advirtiera a su madre que los pretendientes maquinaban acabar con él. Al quedarse a solas, Ulises le reveló su identidad y ambos se fundieron en un abrazo sin poder contener las lágrimas. A la mañana siguiente, Ulises se encaminó hacia palacio disfrazado de mendigo. Al cruzar los muros, halló a su viejo perro, Argos, al que crió pero no pudo ver crecer. El animal lo reconoció al instante, movió la cola y dejó caer las orejas, desplomándose sin vida. Ulises se emocionó al comprender que su fiel amigo no había querido morir hasta contemplar su regreso. Y adentro del gran salón soportó las humillaciones de los pretendientes, que incluso llegaron a golpearlo. Fue entonces cuando Penélope mandó llamar al forastero para saber si tenía noticias de su esposo. Se sentaron frente a frente y ella, aunque notó algo familiar en él, se negó a dejarse llevar por la esperanza. Penélope había aprendido a desconfiar tras 20 años de soledad y engaños. Incluso cuando la anciana nodriza descubrió la cicatriz de Ulises mientras le lavaba los pies y corrió a contárselo, ella mantuvo una cierta distancia.
necesitaba estar absolutamente segura de que no era un impostor o un dios jugando con sus sentimientos. Hasta aquel momento, Penélope había prometido a los pretendientes que al terminar el sudario que estaba tejiendo para Laertes, elegiría a un nuevo esposo. Sin embargo, Penélope jamás terminaba el sudario porque todo lo que tejía de día, a la vista de todos, lo deshacía de noche a la luz de las antorchas. Con la llegada del forastero y gracias a la inspiración de Atenea, Penélope propuso un nuevo reto a los pretendientes. Entregaría su mano a aquel que fuera capaz de tensar el arco de Ulises y atravesar con una flecha el ojo de 12 hachas alineadas. Uno tras otro, los más de 100 hombres fracasaron. Ni siquiera tuvieron la fuerza o la técnica para doblar la madera. Entonces el viejo mendigo pidió su oportunidad. Ante las risas de los demás, tomó el arma que había dejado en casa hacía 20 años y con un movimiento fluido y preciso la tensó sin esfuerzo y completó la hazaña. En ese instante, el disfraz de mendigo desapareció y tras una batalla breve y feroz, el héroe acabó con todos los pretendientes y recuperó por fin su lugar. Tras la victoria, Ulises se presentó ante Penélope, ya con su verdadero aspecto, pero ella los sometió a una última prueba. Ordenó simular el lecho conyugal con sus mantas y colchas fuera del dormitorio. Al verlo, Ulises creyó que alguien había movido su cama y enfurecido exclamó: «Es imposible, ni un dios podría moverla. Construí el dormitorio en torno a un enorme olivo y labré el lecho con mis propias manos en el árbol, cuyas raíces están todavía bajo el suelo del palacio». Nadie más que Ulises sabía cómo había sido construido aquel lecho y Penélope no tuvo ya ninguna duda de que era su esposo. Corrió hacia él y echó sus brazos alrededor de su cuello. Se fundieron en un abrazo deseado durante 20 años y ambos lloraron. El héroe también. Y tras gozar del amor placentero, Ulises le contó cuántas penalidades había causado y cuántas había padecido él mismo. Tras 20 años de guerras, monstruos y naufragios, Ulises volvió a dormir en su arraigada cama junto a su querida esposa. Cuando os hablé de Apolo, os dije que, si hubiera sido mortal, habría sido el hombre perfecto. Probablemente, pero yo siempre habría elegido a Ulises. Senza il mio